Hola niños, hola a todos quienes están mirando en la casa. La clase de hoy de lenguaje es la primera que tiene por nombre Activo lo que sé, lee un texto informativo. En Classroom le subí la programación de las clases de estas 2 semanas, que es la semana del 30 y de la semana del 6 de abril. Y ahí ustedes pueden ver los títulos de cada clase para que vayan haciendo las actividades en orden, porque tienen una lógica progresiva, ¿ya? Muy importante, la clase de hoy vas a necesitar tu texto SM, el libro grande, ¿ya? Y te voy a compartir ahora en estos momentos la presentación de la clase. Entonces, como les decía, la clase 9 online, y durante estas semanas nosotros vamos a trabajar solamente textos no literarios, ¿ya? ¿A qué me refiero con textos no literarios? Los textos no literarios son todos aquellos textos que me hablan de la realidad objetiva, ¿ya? Tienen una función referencial, de dar información a la gente. Dentro de este tipo de textos nosotros nos podemos encontrar con las cartas, biografías, noticias, textos informativos, artículos informativos, varios tipos de textos que tú puedes encontrar en internet para tú buscar información, ¿ya? Te voy a mostrar en este momento la diferencia, que hay una diversidad de textos muy grande, pero dentro de esta diversidad tenemos dos clasificaciones súper grandes, que uno son los textos literarios y los otros son los textos no literarios, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros nos vamos a enfocar estas semanas en este tipo de textos, en los no literarios que tienen como función informar. Acá hay algunos ejemplos, podría haber colocado más. Tenemos la carta, la biografía, la autobiografía, la noticia, el afiche, ¿ya? Por otro lado, están estos otros tipos de textos que nosotros no vamos a ver estas semanas, pero es súper importante que tú conozcas la diferencia, ¿ya? Los textos literarios son manifestaciones literarias. Son textos que tienen como objetivo o función, más bien dicho, una función poética, en la que el autor crea un mundo ficticio, ¿cierto? En la que se expresa una emotividad, en la que el lector se sumerge dentro de este tipo de textos e imagina esta realidad contada. Dentro de este tipo de textos tenemos la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula. Y uno de los textos que tiene más la función poética es obviamente el poema, porque ahí el hablante lírico expresa sus sentimientos, ¿cierto? Eh, con todo. Entonces, importante, nosotros vamos a hacer esta diferencia porque la función principal de los textos que vamos a leer estas 2 semanas son informar, ¿ya? Entonces, los invito a ver la actividad de la página 138 y 139 del libro. Los objetivos de estas dos páginas son presentar una secuencia de actividades para evaluar las habilidades de lectura y escritura que ustedes tienen. Entonces, ahora vamos a abrir nuestro texto SM. Texto SM. Ya, aquí esta sería la página, ¿cierto? La página 138. Esta página se llama Activo lo que sé. Entonces, lo primero que debes hacer es leer este pedacito de texto que es cortito, que nos habla
Lo podemos ver aquí en la imagen de las tortugas. Debes fijarte muy bien en el título de este texto. Recuerda siempre que los títulos nos hacen una síntesis de lo que se nos va a hablar. O sea, yo me fijo en el título para poder yo determinar cuál es la idea principal de un texto, ¿ya? Por lo tanto, después de que yo leo este texto, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es la idea principal de este texto? Entonces, ¿en qué te tienes que fijar? En la idea principal, que aparece justamente en el título, ¿ya? Y luego, número 2, la información que acabas de leer, ¿es real o ficticia? ¿Cómo lo sabes? Entonces recuerda lo que nosotros estuvimos hablando. Nosotros vamos a leer textos no literarios. Por lo tanto, si la función de los textos no literarios son informar hechos objetivos de la realidad, aquí ya tenemos una justificación, ¿cierto?, de que este texto es real porque es un texto no literario, es un texto informativo. En la número 3, tú vas a contestar cuál es el propósito comunicativo. Tienes entretener, expresar emociones e informar. Y ahí, de acuerdo a lo que yo te explicaba, tienes que responder y justificar tu respuesta. Súper importante siempre cuando tú respondes, ya sea en una prueba, en una guía o en actividades como esta, tú tienes que justificar, decir el por qué tú crees eso, ¿ya? Luego en la página siguiente, la número 4, te están preguntando dónde publicarías un texto con este propósito. Recuerda, entretener, expresar emociones o informar. Según el propósito del texto, ¿dónde yo puedo publicarlo? Tengo tiras cómicas, páginas de internet o revistas misceláneas, porque, ojo, tengo acá revistas científicas, pero también tengo revistas que hablan de la sociedad, revistas de entretención, ¿ya? Y luego tienes que justificar por qué, de acuerdo al propósito, tú publicarías este texto en el lugar que tú crees que corresponde, ¿ya? En la número 5 dice, ¿qué cosas nuevas aprendiste a las tortugas? Simula que eres periodista de un diario y escribe 2 titulares con lo que aprendiste. Este texto no literario, ¿cierto?, me entrega información y de acuerdo a lo que tú aprendiste con la información que se te dio, vas a escribir 2 titulares. Recuerda que los titulares son el enunciado que aparece en una noticia. ¿Y qué característica tiene este titular? Es que debe ser corto y preciso, ¿ya? Y debe llevar, ¿cierto?, una idea corta, precisa, pero también que englobe la idea central de lo que yo quiero decir en la noticia, ¿ya? Luego hay una actividad de reflexión. ¿Qué hiciste para encontrar la idea principal del texto? Recuerda siempre, en esta parte tú tienes que fijarte. ¿Cómo podrías saber si la información de un texto es real o ficticia? ¿Y cuál de las actividades te resultó más difícil y por qué? Ya, súper importante esta parte porque a ti te permite reflexionar en torno a tus avances y cuando tú realizas una actividad, siempre al detectar qué es lo más difícil para ti, puedes darte cuenta qué es lo que tienes que reforzar, ¿ya? Ya, mis queridos niños, espero que les guste este texto, está súper interesante. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los textos que hablan de animales, así que espero que les vaya súper, súper bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Estén bien.